Bueno, como ha dicho Jesús, yo no soy profesor de economía, con lo cual no debería estar aquí, porque no soy informático. El que sí debería estar es mi compañero Francis, que es el coordinador TIC del Benito Pérez Galdós. Él no es muy dado a exposiciones orales, pero tenía un congreso de informática gráfica en Sevilla y me ha dejado a mí explicar evaluación, el programa de evaluación. Bueno, voy a comenzar con una pregunta. ¿Qué es lo que os gusta de ser profesores? ¿Por qué os dedicáis a esto? Yo, por ejemplo, a mí lo que me encanta de mi profesión es cuando tengo que explicar algo sobre todo que es muy difícil, y siempre pienso la forma más fácil que a mí me gustaría que me explicaran eso si fuera alumno. Me gusta motivar, me gusta incluso programar, porque es pensar en el futuro, ver las dinámicas que se dan en la clase. Todo eso supongo que estaremos de acuerdo que a todos nos encanta. ¿Qué es lo que no nos gusta de ser profesores? Ser sincero, yo soy sincero. Evaluar. No estamos preparados para evaluar si lo pensamos. Yo no sé si alguna vez habéis hecho la prueba de coger un examen por la mañana, ponerle nota, volver a hacerlo por la noche, y sale exactamente la misma nota. O coger un examen un día que estás animado, que te comes el mundo, que estás optimista, y el mismo examen un día que estás cabreado, odias el mundo, sale exactamente la misma nota. O quién de aquí, por ejemplo, cuando corrige un examen no quiere ver el nombre del alumno, ¿no? Lo vemos, y con lo cual incorporamos ya los prejuicios que tengamos sobre si ese alumno ha estudiado o no ha estudiado. A lo mejor hay alguno que está pensando, eso no va conmigo, yo hago exámenes tipo test. Exámenes tipo test, yo pienso que son igualmente subjetivos, solo que trasladan la subjetividad a una fase previa, que es interpretar la realidad bajo tu único criterio, seleccionar 4 opciones, de ellas una es la verdad absoluta y 4 son totalmente falsas, y estás convirtiendo un reto intelectual en una quiniela. Es decir, estás obligando a un instrumento que debe servir para que el alumno reflexione, analice y construya sus respuestas en seleccionar una opción, en mi punto de vista. Entonces, yo creo que deberíamos afirmar que no estamos preparados para evaluar, para una evaluación científica, objetiva. No estamos preparados para evaluar, no nosotros como profesores, sino diría que nosotros como humanos. Yo cuando era pequeño pensaba que en el futuro habría un aparatito que se pondría al alumno y te diría directamente la nota que ha sacado según ha estudiado o no. Eso a lo mejor nos parece una barbaridad, pero a lo mejor tecnológicamente no estamos tan lejos de eso. Porque evaluar sería introducirnos en la mente del alumno y comprobar in situ si esos conceptos, esos objetivos que tenemos preparados para él realmente se han cumplido. Yo creo que no es ninguna vergüenza reconocer que no estamos preparados para una evaluación científica, objetiva, de calidad. Bueno, esto simplemente era una pregunta para introducir. Ahora paso a explicar cómo creamos evaluación. Hace años, bastantes años, trabajé en la educación pública, sí, tengo un pasado, y todos los que hayáis trabajado con una plataforma virtual, la Moodle, por ejemplo, porque trabajaba en la distancia, sabéis que todo queda registrado, cualquier dato. Cuando digo todo, digo qué ha leído el alumno, cuánto tiempo ha tardado el alumno en leer eso, cada página, si él dijo que había acabado de leerla, qué conceptos no entendía y fue al glosario a buscar, y a quedar registrado absolutamente todo. Yo supongo que no soy el primero que se le ocurrió que esos datos podían utilizarse en el proceso evaluador, pero a lo mejor sí fui el primero en pensar o en estar lo suficientemente aburrido para comprobarlo. Lo que hice fue utilizar esos datos y comprobarlos con los exámenes reales, exámenes de varios módulos, de varios alumnos y de 2 cursos académicos, con lo cual creo que son muy fiables. Aquí en concreto el gráfico se utiliza el dato de cuántas veces ha leído el alumno el epígrafe concreto que yo luego le preguntaba en el examen escrito y lo comprobaba. Alumnos que nunca habían leído el epígrafe, comprobado con datos reales de examen, el 7% aprobaban esa pregunta.
Esto desmonta un poco el mito de que, bueno, a lo mejor el alumno lo sabía de antes, por otra fuente de información, no somos los únicos, bueno, el 7%. Alumnos que lo habían leído una vez, pues ya subimos al 52%. 2 veces, 78%. Y 3 o más veces, 97%. ¿De verdad vamos a pasar desapercibidos este dato? ¿No os parece que este dato es válido? Utilizar el criterio, ya vemos cómo lo ponderamos, ¿de acuerdo? Más, menos. Pero el criterio, el alumno ha leído ese epígrafe, ¿habría algún temor de utilizarlo como criterio para ver si ha aprendido o no? Yo creo que con estos datos, el tercer paso, esto ya en la fundación, en el Benito Pérez Galdós, ya conocí a Francis, me permitieron empezar con este programa en una asignatura optativa, modelos económicos. Entonces, creamos una web donde el alumno se inscribía y no se podía imprimir apuntes, ni tareas ni nada. Todo se hacía allí. O sea, la interacción era continua y los datos eran continuos y a tiempo real. Teníamos unos datos que ponderábamos y incluimos la propia opinión de los compañeros. Muchas veces habéis oído, los compañeros son los que mejor saben quién ha estudiado y quién no. Pues nosotros, todos los artículos, todas las tareas, todo era público. Todos veían todo lo que hacía todo el mundo. Y le daban a me gusta 2, no me gusta 2. Nosotros además habíamos clasificado a los alumnos porque sabíamos quién decía la verdad y quién no. Nosotros un artículo, por ejemplo, que calculamos que se tardaba 2 minutos en leer, quien a los 10 segundos dijera lo he leído, mentiroso. O sea, la opinión de ese alumno podía valer incluso negativamente que ese alumno te votara. Entonces se dieron unas interacciones muy interesantes. Yo me acuerdo este año cuando estábamos ya en diciembre, me preguntaron los alumnos, don Sergio, ¿cuándo vamos a hacer examen? Yo dije, si ya habéis hecho examen, tengo mucha información de sobra. Pero estoy de acuerdo que quien quiera puede hacer un examen presencial, si quiere, un examen tradicional. Os voy a decir la nota que sale de la aplicación. ¿Sabéis cuántas personas estuvieron en contra de su nota? El 5%. Y había suspensos. Si contamos solo quitando los que consumían drogas, el 0% estuvo en contra de la nota. Con lo cual, yo creo que es bastante fiable el dato. Parecía que habíamos dado en la tecla. Un paso más. ¿Por qué limitarnos a lo que sabemos del alumno en nuestra web o en nuestra plataforma si tenemos toda la red para saber de él? Entonces, incluíamos seguimiento a su navegación, enlazábamos con redes sociales, con el Wikipedia. Entonces, teníamos datos de la navegación del alumno. Esto servía como indicador de evaluación, pero también para adecuar al proceso de enseñanza-aprendizaje a la particularidad de cada alumno. Sabemos cuáles eran, por ejemplo, sus películas favoritas. Una vez que votas 20 en el Film Affinity, sabemos perfectamente tus gustos, tus hábitos de consumo, qué compra, qué no compra. Entonces, los alumnos veían que las tareas mencionaban a realidades cercanas a ellos, porque la tarea se adaptaba a sus gustos. Y realmente se consiguieron cosas muy interesantes. La fundación estaba bastante satisfecha de los resultados, lo extendimos a varias asignaturas. La cosa iba bien, el problema es que teníamos un poco la sensación de que el alumno no percibía quién le estaba evaluando. ¿Qué es esto? ¿Una aplicación me está evaluando? Entonces, el ser humano tiene como la necesidad de ponerle forma a todo. Y se nos ocurrió pues hacer un asistente virtual en el que físicamente se centralizara, que el alumno viera que le estaba evaluando el asistente. El asistente, esto ya es terreno de Francis total. Esto porque es inteligencia artificial en el sentido de que no solo era un asistente, sino que aprendía del alumno, lo conocía y se adaptaba cada vez más a su proceso de enseñanza-aprendizaje. Tecnológicamente fue complicado, pero os podéis creer que lo más complicado que tuvimos, lo más quebraderos de cabeza que tuvimos, es elegir la forma física del asistente virtual que se comunicaba con el alumno. Así que la primera opción que tuvimos fue, bueno, vamos a preguntarle a ellos, ¿cómo te gustaría que fuera el asistente? Mentes adolescentes
Informático soltero con mucho tiempo libre, pues nació Melissa. Esto ni siquiera se llegó a aplicar porque la Comisión de Moralidad de la Fundación lo paró. Y de hecho le costó 2 fines de semana de descanso espiritual a Francis. Entonces aprendimos que no podíamos basarnos en los gustos y preferencias del alumno, que teníamos que darle un asistente que diera autoridad. Entonces nació Don Ramón. Vaya cambio. Un bajón, ¿no? El problema de Don Ramón, porque también lo desechamos, aunque llegó a funcionar, es que no daba confianza. Daba autoridad, pero a ciertas partes de la intimidad del alumno no las comunicaba, con lo cual mucha información se nos perdía. Entonces se nos ocurrió, bueno, vamos a crear a un asistente virtual que sea como ellos, un igual, que al mismo tiempo dé confianza, pero que dé respeto. Y así nació Alan. Alan es un adolescente. A ver si tenemos oportunidad de verlo. Estaba hablando con Jesús a ver si podíamos verlo. El problema es que no podemos verlo como asistente virtual porque la Fundación tiene una política muy restrictiva con el tema de la propiedad intelectual y no me han dado permiso para verlo como asistente, pero sí podemos ver una cosa muy parecida. Os cuento, supongo que ya os lo han dicho. La Junta de Andalucía quería incluir un asistente virtual para el entorno Seneca. Solo asistente virtual. Entonces se abrió un concurso, nos presentamos, lo ganamos, por supuesto, y nos pusimos manos a la obra. Por lo visto fue un problema para Francis porque había que trasladar a JavaScript, esto ya no lo domino yo, y nosotros lo habíamos hecho en Visual Basic y supone un problema, y de hecho lo que vais a ver, si lo vemos, es totalmente en modo de prueba, lo que vais a ver. Lo que sí, el tema de seguridad que te preguntaba antes, perdona que insista. Bien. Bueno, entonces, simplemente para que veáis cómo Alan sí es así, como lo vais a ver ahora. Veis que es alguien joven, queríamos que fuera guay, ¿no? Pero es guay, pero como que te da mal rollo, ¿no? No sabes si te va de botellón con él o te va a dar una hostia, ahí está, intermedio, para que diera respeto, pero al mismo tiempo te gustaría parecerte a él. Entonces, para la Junta lo hemos puesto como asistente, pero realmente nuestra intención es realmente que se incluya como proceso evaluador en todos los centros, y por eso un poco el tema de la Fundación, de hacer ver las bondades de esta forma de evaluar. Bueno, esto es muy en pañales. Como veis, tenemos botonera, esto desaparecerá, teníamos muchos problemas en que Alan entendiera cuándo ya había acabado la pregunta. Y lo mismo se tiraba 10 segundos sin contestarte que no te dejaba acabar. Entonces, le hemos puesto botonera y simplemente para que veáis cómo funciona, qué voz tiene. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño ejemplo. Hola, Alan. ¿Qué tal? Hola, profesor Albendín. Hola, Alan. Mira, estoy con unos amigos, queremos verte trabajar un poco. Te voy a pedir un informe. Por ejemplo, dame informe de evaluación por resultados de aprendizaje del ciclo formativo del laboratorio clínico, el módulo de técnicas generales. Él busca el informe de la base de datos. A ver, como veis, evaluamos ya por resultados de aprendizaje. Muy bien, Alan, esto era justo lo que quería. Voy a quitar el informe. Vale, vamos a pedirle más datos. A ver, Alan, dame la tasa de promoción de, por ejemplo, el ciclo formativo de radioterapia, de primero, de allí del Benito Pérez Galdós. Repetir pregunta. Vaya, a veces pasa. Alan, atento. Te he preguntado que me digas la tasa de promoción
del ciclo de radioterapia, ¿vale? Tasa, promoción, el sitio técnico superior en radioterapia y dosimetría. 90%. Vale. Tasa absentismo, 10%. Tasa abandono, 0%. Muy bien, gracias Alan, pero recuerda, cuando un humano te pide un dato, da un dato, no des más datos de los que te piden, ¿vale? ¿Queréis que le preguntemos algo en particular? Por ejemplo, dinos... por ejemplo, Alan, danos la tasa de absentismo del segundo ciclo de la ESO. La prescripción de ciclo No. es del 15 al 30 de junio. No, Alan, no te he preguntado eso. He dicho que me digas la tasa de absentismo del segundo ciclo de la ESO. Puede matricularse en cualquier centro Joder, de no. la Fundación Alan, Ariane no, de malo. Concepción A ver, no. Alan. A ver, tasa de absentismo del segundo ciclo de la ESO. Repetir pregunta. Bueno, perdonad que hoy no está lo que está. Bueno, simplemente era para que vierais un poco. Os pongo el AGAEB. Esto para que veáis que el AGAEB actualmente está evaluando con unos indicadores homologados que son muy parecidos a los que yo comentaba antes. Esa es una evaluación científica, objetiva, en el sentido de que a través de unos indicadores... ¿Esto qué pasa? Jesús, ¿esto qué pasa? ¿Esto qué? Leones de Fundación Pagliani Oliveros. Anonymous os declara la guerra cibernética. Hemos salido de vuestra jugada corrupta apropiándoos del sistema evaluador de la educación pública. En esta sociedad todo puede comprarse, pero la educación no. Vuestra intención es tratar a los alumnos como números o animales. Anonymous no permitirá que el sistema de gestión y evaluación de la educación pública caiga en manos de una entidad privada con intereses económicos, financieros, filosóficos A ver. o religiosos. Oye, que me suena muchísimo, escúchame, me suena muchísimo tu cara. Tú eres Javier. No soy Javier, soy Anonymous. Anonymous, pero si tienes acento cordobés y se te nota un montón. Los Anonymous no tenemos acento, somos ciudadanos del mundo. Ciudadano del mundo, pero si estás aquí en el CES transmitiendo, si ese es tu despacho del CES. Eso es ni que polla, esto es la realidad aumentada. Sabemos que es la primera parte de un plan del Club Bilderberg, la Gestalt, el WannaCry y los ultranacionalistas para apropiarse del sistema educativo europeo y adoctrinar a las masas en el consumismo ultraliberal. Esta es la situación, así no lo debe sabía. continuar. ¡Lo sabía! El engranaje burgués. Quítate la careta. Venga, quítate la careta delante de todo el mundo. Anónimo. Venga ya con el sombrerito. Quítate la careta delante de todo el mundo. ¿Tienes algo que decir o no? Esto es una coña. Y lo sabes. Bueno, perdonad esta pequeña broma. Primero, ya conocéis a Javier, ¿no? ¿Cómo es? No podía... Y queríamos reflexionar sobre el tema de la evaluación. ¿Cuándo se utilizan criterios totalmente objetivos para evaluar un proceso que es eminentemente humano? Yo no sé si estáis hartos de que se considere solo los datos y no se vean las personas que hay detrás. Pues queríamos abrir ese debate y simplemente provocar una reacción. Y nada más. Gracias por vuestra... Demasiado había aguantado a este tío, ¿eh?